Hay una sensación que no siempre se puede nombrar, pero que pesa. No es exactamente tristeza, ni culpa, ni miedo. Es más bien una incomodidad constante con uno mismo, como si, aun estando presente, uno nunca terminara de llegar. Personas que cumplen, que responden, que se esfuerzan, que aman con intensidad, y sin embargo, por dentro, algo insiste en decirles que no alcanza. Que podrían haber sido más. Que deberían ser mejores. Que tal vez, si fueran distintos, entonces sí serían suficientes. Esta sensación no aparece de golpe. No suele nacer de un solo evento traumático ni de una gran herida visible. Muchas veces se forma en silencio, a lo largo de los años, en pequeños gestos, miradas, palabras no dichas, expectativas implícitas. Se instala despacio, como una voz interior que se va afinando con el tiempo hasta convertirse en una certeza. Yo, tal como soy, no basta. Quien vive con esta percepción rara vez se reconoce como alguien inseguro. Al contrario, suele ser responsable, atento, sensible a los demás. Aprende temprano a leer el ambiente, a anticiparse, a dar más de lo que le piden. No porque quiera destacar, sino porque siente, aunque no lo diga, que su lugar siempre está en riesgo. Que debe merecerlo una y otra vez. Que descansar en el simple hecho de ser no es una opción. Lo más complejo de esta herida es que muchas veces se confunde con humildad, con exigencia sana, con ganas de crecer. Pero en el fondo no hay disfrute, sino tensión. No hay orgullo genuino, sino alivio momentáneo. Cada logro calma un poco la voz interior, pero nunca la silencia. Y cuando el reconocimiento llega, se siente extraño, casi inmerecido. Como si hubiera un error. Como si los demás estuvieran viendo algo que uno no. En las relaciones, esta sensación se vuelve aún más evidente. Quien no se siente suficiente suele amar desde la sobreentrega. Da tiempo, comprensión, cuidado, paciencia. A veces se adapta demasiado, se borra un poco, calla lo que duele. No porque no tenga límites, sino porque teme que, si los muestra, deje de ser elegido. Vive con la sensación de estar siempre a prueba, incluso cuando nadie lo está evaluando. Este vídeo no busca señalar culpables ni reducir esta experiencia a una etiqueta psicológica. Busca comprender. Mirar de frente una vivencia humana muy común, profundamente dolorosa y a menudo invisibilizada. Porque sentirse insuficiente no es una debilidad de carácter, sino una construcción emocional que tuvo sentido en algún momento de la vida. Una forma de adaptación. Una manera de sobrevivir. A lo largo de este guión vamos a explorar cómo se forma esta herida, qué mensajes la sostienen, cómo se infiltra en la autoestima y en los vínculos, y por qué no se resuelve simplemente pensando positivo o repitiéndose frases motivacionales. Hablaremos de infancia, de expectativas, de amor condicionado, de silencios, de miradas que marcaron más que las palabras. Y sobre todo, hablaremos de humanidad. De lo que pasa cuando una persona aprende a medirse con una vara imposible. De lo que cuesta vivir sintiendo que uno siempre llega tarde a sí mismo. De ese cansancio profundo que no se quita durmiendo, porque no viene del cuerpo, sino del alma que nunca se permite descansar. Si alguna vez sentiste que, hagas lo que hagas, no alcanza, si te reconoces en esa autoexigencia constante, si te preguntas por qué nunca logras sentirte en paz contigo, este espacio es para ti. No para darte respuestas rápidas, sino para acompañarte a entender. Porque comprender no lo cura todo, pero alivia. Y a veces, ese alivio es el primer paso para empezar a mirarse con más verdad y menos dureza. Parte 1. Hay personas que crecen sintiendo que el amor, la atención o el reconocimiento siempre están ligados a algo que hacen, nunca a lo que son. No necesariamente porque alguien se los haya dicho de forma explícita, sino porque lo aprendieron observando. Aprendieron que cuando cumplían expectativas había calma, cercanía, aprobación. Y que cuando fallaban, cuando se equivocaban o simplemente eran demasiado, algo se retiraba. Una mirada, una sonrisa, una presencia emocional. En esos contextos, el niño no piensa "no me quieren". Piensa algo mucho más íntimo y peligroso: "no soy suficiente". Porque para un niño, la idea de que quienes lo cuidan no pueden amar de forma constante es demasiado amenazante. Es más seguro creer que el problema está en uno mismo. Así nace una lógica silenciosa. Si me esfuerzo más, si me porto mejor, si no molesto, si hago feliz a los demás, entonces todo estará bien. Con el tiempo, ese patrón se vuelve identidad. La persona adulta ya no recuerda el origen, pero sigue viviendo bajo la misma regla emocional. Se mide por su utilidad, por su rendimiento, por su capacidad de sostener a otros. Descansa poco, se exige mucho,
y cuando algo sale mal, la crítica interna aparece sin piedad. No como un pensamiento ocasional, sino como una voz conocida, casi familiar, que dice, deberías haberlo hecho mejor. Lo más doloroso es que esta exigencia rara vez se acompaña de compasión. Quien no se siente suficiente suele ser muy comprensivo con los errores ajenos, pero implacable con los propios. Perdona, justifica, entiende. Pero hacia adentro no hay tregua. Cada fallo confirma la creencia de fondo. Cada límite personal se vive como un riesgo. Cada necesidad propia se siente como una carga para los demás. En las relaciones afectivas, este patrón se intensifica. La persona se esfuerza por ser indispensable. Escucha, cuida, está disponible. A veces incluso elige vínculos donde debe luchar por atención, porque eso le resulta familiar. Confunde amor con esfuerzo constante. Y cuando el otro se distancia, no se pregunta qué pasa en la relación, sino qué hizo mal ella. La herida no le permite ver el vínculo como un espacio compartido, lo vive como un examen permanente. Este estado emocional genera un cansancio profundo. No el cansancio de hacer mucho, sino el de no poder relajarse nunca en quien se es. De sentir que siempre falta algo. De vivir en una comparación silenciosa con una versión ideal que nunca se alcanza. Y aunque desde fuera parezca una persona funcional, incluso exitosa, por dentro hay una tensión constante, una sensación de estar sosteniendo algo frágil. Entender esto es importante porque la insuficiencia no es una verdad sobre la persona, sino una conclusión emocional aprendida. Fue útil en algún momento para adaptarse, para mantener el vínculo, para sobrevivir afectivamente. Pero en la adultez, esa misma lógica se vuelve una prisión. Una que no se rompe con fuerza de voluntad, sino con comprensión profunda. En las siguientes partes iremos desarmando, con calma, los mensajes internos que sostienen esta herida, cómo se manifiesta la vida cotidiana y que empieza a cambiar cuando una persona se permite, por primera vez, cuestionar la idea de que tiene que ganarse su lugar en el mundo. Parte 2. Hay una confusión muy común en las personas que nunca se sienten suficientes. Creen que su malestar viene de no haber logrado lo suficiente en la vida, cuando en realidad viene de no haberse sentido suficientes nunca, ni siquiera antes de empezar a lograr cosas. Esta diferencia es sutil, pero fundamental. Porque cuando el vacío es anterior al esfuerzo, ningún resultado logra llenarlo de verdad. Desde fuera, muchas de estas personas parecen motivadas, responsables, incluso admirables. Cumplen, responden, avanzan. Pero por dentro, cada paso está sostenido por una tensión silenciosa, la necesidad de demostrar. No de expresarse, no de crecer por deseo genuino, sino de justificar su lugar. Como si la vida fuera una sala donde siempre están de invitados y nunca terminan de sentirse en casa. Esta lógica interna no surge de la nada. Se forma cuando el afecto fue impredecible o condicionado. Cuando el reconocimiento llegaba solo después del buen comportamiento, del buen rendimiento, de la adaptación. Cuando no había espacio para fallar sin consecuencias emocionales. En esos contextos, el niño aprende que ser uno mismo no es seguro, y que hay que ajustarse para no perder el vínculo. No lo hace de forma consciente. Lo hace porque necesita pertenecer. Con el tiempo, esa adaptación se convierte en autoexigencia crónica. La persona ya no necesita que alguien externo la presione. Ella misma se convierte en su juez más severo. Se habla con dureza, se compara constantemente, se exige más de lo que exigiría a cualquiera. Y aunque a veces logre cosas importantes, el alivio dura poco. Siempre hay un nuevo estándar, una nueva meta, un nuevo debería. Lo doloroso es que esta autoexigencia suele estar disfrazada de responsabilidad o de madurez. La persona cree que si baja la guardia, si se permite descansar, si deja de exigirse, algo malo va a pasar. Que se va a estancar, que va a decepcionar, que va a perder valor. No se da cuenta de que no está huyendo de la mediocridad, sino del miedo profundo a no ser querida si deja de esforzarse. En las relaciones personales, este patrón se traduce en una hipervigilancia emocional. La persona está atenta a los cambios de tono, a los silencios, a los gestos mínimos. Interpreta cualquier distancia como una señal de falla propia. Y en lugar de preguntar, de compartir lo que siente, se esfuerza más. Da más. Se adapta más. Como si el amor fuera algo que se mantiene solo a base de sacrificio constante. Esto genera vínculos desequilibrados. No necesariamente tóxicos en apariencia, pero sí desgastantes. La persona termina ocupando el rol de quien sostiene, de quien entiende, de quien se ajusta. Y aunque por momentos se sienta necesaria, en el fondo no se siente elegida. Porque ser elegido por quien uno es no se parece en nada a ser valorado por lo que uno hace.
A nivel interno, la sensación de insuficiencia también afecta la relación con el error. Equivocarse no es solo un hecho puntual, se vive como una confirmación. Un error no dice fallé, dice yo soy el problema. Por eso duele tanto. Por eso cuesta tanto perdonarse. La persona no se permite aprender del error, porque está demasiado ocupada castigándose por él. Y así se va formando un círculo difícil de romper. Cuanto más se exige, más se desconecta de sí misma. Cuanto más se desconecta, más intenta compensar con esfuerzo externo. Y cuanto más esfuerzo pone, más lejos queda la posibilidad de sentirse suficiente por el simple hecho de existir. La vida se convierte en una carrera sin línea de llegada emocional. Comprender este mecanismo no implica victimizarse ni buscar culpables. Implica reconocer que esa voz interna tan dura no nació para hacer daño, sino para proteger. Fue una estrategia emocional que funcionó en un contexto donde el amor no se sentía garantizado. Pero hoy, en la adultez, esa misma estrategia impide algo esencial: la posibilidad de habitar la propia vida con menos miedo y más presencia. En la próxima parte, iremos más profundo en esa voz interna que nunca se conforma. Analizaremos cómo se construye el crítico interior, porque parece tan convincente y que empieza a cambiar cuando una persona deja de confundir valor personal con desempeño. Porque sentirse suficiente no es un logro que se alcanza, es una relación que se aprende a construir con uno mismo. Parte 3. La voz interna que le dice a una persona que nunca es suficiente no suele gritar. No necesita hacerlo. Habla con un tono aparentemente razonable, casi lógico. Se disfraza de autocrítica constructiva, de querer mejorar, de no conformarse. Y por eso es tan difícil de cuestionar. Porque no parece una enemiga, sino una aliada exigente que, en teoría, quiere lo mejor. Esta voz suele aparecer en momentos muy concretos, después de un error, ante una comparación, frente a una pausa. Cuando algo no sale como se esperaba, no dice simplemente esto salió mal, sino otra vez fallaste. Cuando alguien más logra algo, no dice que bien por él, sino deberías estar ahí. Y cuando llega el descanso, no trae calma, sino inquietud. Como si parar fuera peligroso. El origen de esta voz no está en la adultez, aunque ahí se vuelva más fuerte. Suele formarse cuando, en etapas tempranas, no hubo un espacio emocional seguro para ser imperfecto. Cuando el cariño estaba teñido de expectativas, cuando el error generaba distancia, crítica o decepción. El niño no tiene herramientas para contextualizar eso. No piensa mi cuidador no sabe acompañar. Piensa algo en mí está mal. Con el tiempo, esa idea se internaliza. Ya no hace falta que nadie critique desde fuera. La persona lo hace sola. Y lo hace de una forma tan constante que ni siquiera lo percibe como maltrato interno. Se vuelve paisaje. Se vuelve identidad. La persona cree que esa dureza es parte de su personalidad, que sin ella se perdería, que dejaría de ser quien es. Pero esta voz no motiva, agota. No impulsa, presiona. No orienta, castiga. Y lo más dañino es que nunca está satisfecha. Aunque la persona se esfuerce, siempre encuentra algo que corregir. Siempre hay un pero. Siempre hay una sensación de deuda emocional consigo misma. Como si estuviera en falta por existir. En las relaciones, esta voz también interviene. Le dice a la persona que no pida demasiado, que no exprese su malestar, que no sea una carga. Le recuerda que debe ser comprensiva, paciente, flexible. No porque eso sea siempre sano, sino porque cree que el amor se sostiene así. El resultado es una persona que se minimiza sin darse cuenta, que va cediendo espacio interno para no incomodar. Lo paradójico es que muchas veces estas personas terminan rodeadas de gente que valora su entrega, pero no necesariamente su mundo interno. Porque cuando uno se acostumbra a ocultar sus necesidades, los demás también se acostumbran a no verlas. Y eso refuerza la herida. ¿Ves? Si no doy, no importo. Esta dinámica genera una desconexión profunda con el propio deseo. La persona ya no sabe bien qué quiere, porque siempre está ocupada respondiendo a lo que cree que debería querer o hacer. Vive más desde la expectativa externa que desde la escucha interna. Y cuando intenta preguntarse qué necesita, se siente confundida, incluso culpable. Empezar a cuestionar esta voz no significa eliminarla de golpe. Significa reconocerla como una construcción, no como una verdad. Entender que esa exigencia fue una forma de adaptarse a un contexto donde no se sentía segura siendo simplemente quien era. Y que hoy, esa estrategia ya no protege, sino que limita. Cuando una persona empieza a observar su diálogo interno con más conciencia, algo se mueve. No de forma inmediata, ni mágica, pero aparece una pequeña distancia.
Un espacio donde ya no se cree todo lo que esa voz dice. Donde empieza a preguntarse, ¿y si no fuera cierto que nunca es suficiente? ¿Y si el problema no soy yo, sino la forma en que aprendí a mirarme? En la siguiente parte, exploraremos cómo esta sensación de insuficiencia se manifiesta en el cuerpo, en el cansancio emocional, en la dificultad para disfrutar. Porque no sentirse suficiente no es solo una idea, es una experiencia que se vive con todo el ser, incluso cuando no se puede poner en palabras. Parte 4. Cuando una persona vive durante años con la sensación de no ser suficiente, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Aunque no siempre haya pensamientos conscientes de autocrítica, hay una tensión de fondo que no se apaga. Una rigidez interna. Como si el cuerpo estuviera siempre preparado para rendir, para responder, para no fallar. Incluso en momentos de descanso, algo permanece en alerta. Este estado no suele percibirse como ansiedad evidente. No hay necesariamente ataques de pánico ni miedo intenso. Es más sutil. Se manifiesta como cansancio crónico, dificultad para relajarse de verdad, problemas para disfrutar sin culpa. La persona se sienta a descansar, pero su mente sigue evaluando. Se permite una pausa, pero se siente incómoda, como si estuviera haciendo algo indebido. El cuerpo aprende este lenguaje temprano. Aprende que relajarse es peligroso, que bajar la guardia puede tener consecuencias. Tal vez no explícitas, pero emocionales. En algún momento de la vida, estar siempre disponible, atento, correcto, fue una forma de evitar el conflicto, el rechazo o la distancia. Y el cuerpo no olvida eso fácilmente. Aunque la persona ya no esté en ese contexto, sigue reaccionando como si lo estuviera. Por eso muchas personas que no se sienten suficientes viven en un estado de sobreesfuerzo silencioso. No siempre hacen cosas extraordinarias, pero las hacen con una exigencia interna alta. Se presionan por cumplir bien, por no molestar, por no fallar. Y ese esfuerzo constante, aunque invisible, desgasta profundamente. No se nota desde fuera, pero se acumula por dentro. Esta tensión también afecta la forma en que la persona procesa el placer. Disfrutar sin sentir que debería estar haciendo algo más se vuelve difícil. Incluso los momentos lindos pueden ir acompañados de una voz que dice que no duran, que no se merecen del todo, que hay algo pendiente. El placer se vive con cautela, como si fuera algo frágil que no conviene confiar demasiado. En las relaciones, el cuerpo también reacciona. Ante una discusión, un silencio o una distancia, se activa una alerta inmediata. El pecho se cierra, el estómago se tensa, la respiración cambia. No es solo miedo a perder al otro, es miedo a confirmar la vieja creencia de no ser suficiente. El cuerpo responde como si estuviera reviviendo algo antiguo, aunque la situación actual sea distinta. Este desgaste sostenido suele llevar a una sensación de vacío o desconexión. La persona se siente cansada de sí misma, pero no sabe por qué. Tiene la sensación de que da mucho y recibe poco, pero no se permite pedir. Se siente agotada, pero no se autoriza a parar. Porque parar implicaría enfrentarse a la pregunta que evita: si no hago, si no sostengo, ¿quién soy? Es importante entender que este cansancio no se resuelve solo con vacaciones o descanso físico. Puede ayudar, pero no va al fondo. Porque el origen no está en la cantidad de actividades, sino en la relación con el propio valor. Mientras la persona siga creyendo que su valía depende de su desempeño, el cuerpo seguirá en tensión, incluso en reposo. Empezar a escuchar el cuerpo es una puerta importante. No para forzarlo a relajarse, sino para comprender qué historia está contando. Esa rigidez, ese cansancio, esa dificultad para disfrutar, no son fallas personales. Son señales de una vida vivida bajo una exigencia constante. Señales de alguien que aprendió a sobrevivir siendo más de lo que podía sostener. En la próxima parte, nos acercaremos a una pregunta delicada. ¿Por qué a muchas personas les cuesta tanto recibir? Recibir ayuda, afecto, reconocimiento. Y cómo esa dificultad está profundamente ligada a la sensación de no ser suficiente. Porque recibir implica, de algún modo, creer que uno no tiene que ganárselo todo. Parte 5. Para muchas personas que nunca se sienten suficientes, recibir es más difícil que dar. Darles resulta familiar, incluso cómodo. Recibir, en cambio, genera incomodidad, desconfianza o culpa. Cuando alguien las cuida, las elige, las reconoce, algo dentro se tensa. No porque no lo deseen, sino porque no saben bien qué hacer con eso. Recibir implica quedarse quieto emocionalmente. Implica no estar haciendo nada para sostener el vínculo. Y eso, para quien aprendió que el amor se gana, resulta profundamente inquietante. Aparece la sensación de deuda,
Ahora tengo que devolver, no puedo fallar, no puedo decepcionar. El gesto del otro, en lugar de sentirse como un regalo, se vive como una responsabilidad. Muchas de estas personas minimizan lo que reciben. Restan importancia a los elogios, justifican los gestos de cariño, creen que el otro exagera. No lo hacen por falsa modestia, sino porque internamente no logran integrar la idea de que alguien pueda quererlas sin condiciones. El reconocimiento no encaja con la imagen interna que tienen de sí mismas, y por eso lo descartan. Esta dificultad para recibir también se ve en el pedido de ayuda. Pedir se vive como exponerse, como mostrarse insuficiente de una forma peligrosa. Porque en su historia emocional, necesitar fue algo que no siempre tuvo buena respuesta. Tal vez aprendieron que sus necesidades eran demasiadas, o que debían arreglárselas solas. Así, la autosuficiencia se convirtió en una forma de protección, no de fortaleza real. En las relaciones, esto genera un desequilibrio silencioso. La persona da, sostiene, comprende, pero no se deja cuidar. No porque no lo merezca, sino porque no confía en que eso pueda durar. Y como no se deja recibir, el vínculo se construye sobre una asimetría. Uno entrega, el otro recibe. Con el tiempo, eso genera cansancio, resentimiento o sensación de vacío. Lo paradójico es que muchas veces estas personas se sienten invisibles, no vistas, no valoradas. Pero al mismo tiempo, no permiten que el otro las vea en su vulnerabilidad. Muestran su capacidad, su entrega, su fortaleza. Ocultan su cansancio, su miedo, su deseo de ser sostenidas. Y así, sin darse cuenta, confirman la idea de que solo importan por lo que hacen. Recibir también implica confiar. Confiar en que el otro no se va a ir si uno baja la guardia. Confiar en que no va a exigir algo a cambio. Para quien creció con afecto condicionado, esa confianza no es natural. El cuerpo y la mente están entrenados para anticipar la pérdida. Por eso, incluso cuando el amor está presente, se vive con cautela. Aprender a recibir no es un acto de voluntad, es un proceso emocional profundo. Implica revisar la creencia de que uno no es suficiente tal como es. Implica tolerar la incomodidad de no hacer nada para merecer. Y eso puede generar miedo, porque deja a la persona frente a una pregunta central. Si no tengo que ganarme el amor, ¿puedo simplemente ser?